Hola, ¿qué tal, amados hermanos y hermanas? Dios les bendiga. Muy buenos días. Pues estamos con mucho gozo y alegría transmitiendo desde acá, desde su pobre casa, desde su humilde casa. Pues deseando que tengan ustedes un tiempo excelente en compañía de sus familias. Queridos hermanos, pues estamos en esta serie sobre la Navidad, y aunque ya hasta se acabó el recalentado, ¿no es cierto? Ya nos acabamos el recalentado, ya estamos entrando en la recta final de este año, pero no queríamos dejar inconclusa esta serie, ya que el miércoles pasado, pues, el pastor Tom compartió con nosotros una prédica excelente, ¿verdad? Una Navidad al estilo de Romanos 8. Y el día de hoy estaré concluyendo la serie sobre preparando un lugar para Jesús. Hoy estamos terminando eso. También estaremos orando porque pues tenemos varios hermanos enfermos, amigos, familiares enfermos con COVID. Así es que aprovecho para decirte, cuídate, protégete, cuida a los demás, cuida a tus seres queridos y utiliza todas las recomendaciones sanitarias. Bien, queridos hermanos, pues estamos ya aquí con esto de la serie que les digo que vamos a estar compartiendo. Así es que ánimo, prepara tu Biblia, prepara tu corazón, deja que Jesús hable a tu vida. Permíteme hacer una oración antes de ir a lo que sigue. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos ponemos nuestras vidas y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, congregados a través de las redes sociales. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que estarán escuchando esta prédica. Toque sus corazones, los cambies, los transformes y que todos seamos bendecidos, Señor, por el poder de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos y hermanas, aquí estamos ya listos para comenzar. Y les decía que pues estamos en medio de esta pandemia tan terrible y hemos venido hablando en medio de esta pandemia sobre preparar un lugar para Jesús, amados hermanos. Hemos hablado de la esperanza, del gozo, ¿verdad? Entonces hemos estado hablando de este tipo de temas, y el día de hoy pues vamos a hablar sobre el amor, queridos hermanos. Eso es lo que vamos a estar haciendo en este día. Así es que, amados y amadas hermanas, yo espero que ustedes estén disponiendo su corazón para que podamos pues ir adelante, ¿verdad? Con esta clausura, cierre de serie, un lugar para Jesús. Así es que bien, pues yo quiero decirte que Dios te ama y que yo espero que tú estés listo para lo que vamos a estar hablando en este momento. Yo quiero que tú abras tu Biblia, por favor, en Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11, ¿ok? Así es que entonces ya tienes lista tu Biblia. Ahí en tu Biblia, por favor, prepara tu Biblia. Juan capítulo 4, versículo 9, dice la palabra de Dios: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros,
en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿A qué lo envió a su Hijo unigénito? Al mundo para que tú y yo vivamos por medio de Él, querido hermano y hermana. El siguiente versículo, el verso 10 de Primera de Juan, capítulo 4, dice: en esto consiste el amor. Yo quiero que encierres en un círculo esa parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si tú encerraste en un círculo, en esto consiste el amor, ahora yo quiero que subrayes todo el versículo, por favor. Y el siguiente versículo dice: amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Así es que, queridos hermanos y hermanas, todas las civilizaciones, en todas y cada una de ellas, se habla al respecto de servir, ¿no es cierto? De obedecer a su Dios o a sus dioses. Depende de la religión de la que estemos hablando o de la civilización que estemos hablando. Cada una de ellas hablan de servir y obedecer a sus dioses. Pero solo Jesucristo habla de amar a Dios y de amarlo con todo lo que somos, porque Dios nos ama con todo lo que Él es, querido hermano. Así es que servir y obedecer a Dios es la respuesta a ese amor. El problema es que Dios nos pide, aquí está el problema, es que Él nos pide todo, que le amemos con todo. Y nosotros queremos, pues, darle menos, ¿no es cierto? Queremos darle poquito, por así decirlo. Entonces queremos amarlo a medias. Nosotros queremos amarle a medias. Así es que entonces, amados hermanos, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado bíblico de amor desde la palabra de Dios? ¿Cuál es ese significado bíblico? Y bueno, como hemos estado haciendo en cada una de estas transmisiones, compartiéndoles un video, pues yo quiero que ustedes observen el siguiente video y pongan mucha atención, que seguro que aprenderemos bastante. Si has escuchado acerca de Jesús, probablemente conoces una de sus famosas enseñanzas llamada la regla de oro. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Esta es en realidad una reformulación de otra cosa que Jesús dijo, de que el significado de la vida es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es realmente hermoso, pero ¿qué quiere decir exactamente con la palabra amar? Es una palabra poco clara en español porque puedes amar a tu mamá y puedes amar la pizza. Si la palabra amar significa lo mismo en ambos casos, tu mamá se sentirá muy mal. Así que, ¿qué quiso decir Jesús en su propio idioma? Primero que nada, esta frase de ama a tu prójimo es una cita de las escrituras hebreas, donde la palabra para ama es ahavá. Sin embargo, el idioma que Jesús hablaba y en el que enseñaba todos los días era un lenguaje primo del hebreo. Era el arameo, en el que la palabra para amar es rakma. Pero luego, conforme los seguidores de Jesús esparcieron sus enseñanzas alrededor del mundo, las tradujeron al griego usando la palabra ágape. Y esto es lo fascinante. Los primeros seguidores de Jesús, quienes escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, no aprendieron el significado de ágape al buscarlo en los diccionarios antiguos. Más bien, miraron las enseñanzas de Jesús y la historia de su vida para redefinir el concepto mismo del amor. Una vez le preguntaron a Jesús acerca del mandamiento más importante en las escrituras judías. Él citó primero de la antigua oración en la Torá llamada el Shema. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que el amor por Dios es lo más importante. Pero luego Jesús rápidamente continuó diciendo que otro mandamiento de la Torá también era el más importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es más importante? ¿Amar a Dios o amar a tu prójimo? La respuesta de Jesús es sí. Hacer esta pregunta significa que no entiendes su punto. Para Jesús son dos lados de la misma moneda.
Tu amor por Dios será expresado por tu amor por las personas y viceversa. Son inseparables. Así que esto deja claro que para Jesús el amor ágape no es principalmente un sentimiento que sientes por alguien más, como nuestra frase me enamoré. Para Jesús el amor es acción. Es una elección que haces para buscar el bienestar de otras personas. Jesús también enseñó que el amor genuino por Dios y por los demás significa buscar el bienestar de las personas sin esperar nada a cambio, especialmente de personas que están en situaciones difíciles y que no pueden pagarte de vuelta aun si quisieran. Ujú. De acuerdo a Jesús, esta clase de amor generoso refleja el mismísimo latido del corazón de Dios. Y Él llevó esto aún más lejos. Jesús dijo que el estándar supremo para el amor auténtico es que también tratas a la persona que no soportas. O en sus palabras, debes amar a tu enemigo y hacerle bien sin esperar nada a cambio. Para Jesús, este tipo de amor que abraza a su enemigo imita el carácter mismo de Dios. Ahora, no estaríamos hablando de Jesús hasta hoy si Él solo hubiera dicho cosas como ama a tu enemigo. Esta es la manera en que Él realmente vivió. Jesús estaba constantemente ayudando y sirviendo a las personas a su alrededor de maneras muy prácticas y tangibles. Y Él constantemente se acercaba a personas pobres y en sufrimiento, quienes no podrían darle ningún beneficio de vuelta. Él mostró amor por los olvidados, las personas que usualmente pasan desapercibidas. Cuando Jesús eventualmente entró en Jerusalén, se hizo enemigo de los líderes de su pueblo, acusándolos de hipocresía y corrupción. Pero luego, en lugar de atacar a sus enemigos para derrocarlos, Él les permitió que lo mataran. Jesús murió por el egoísmo y la corrupción de sus enemigos porque los amaba. Después de la mañana de la resurrección, Jesús y luego sus seguidores declararon que fue el poder del amor de Dios para el mundo el que fue revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como lo dijo el apóstol Pablo, Dios demostró su ágape por nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. O en las palabras del apóstol Juan, el ágape de Dios fue revelado cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él podamos tener vida. Para Juan, esto lleva naturalmente a esta conclusión. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que la fe cristiana implica confiar en que en el centro del universo está un ser desbordante de amor por su mundo. Esto significa que el propósito de la existencia humana es recibir este amor que ha venido a nosotros en Jesús y luego dárselo a otros, creando un ecosistema de amor enfocado en otros y de autoentrega permanente. Este es el significado en el Nuevo Testamento del amor ágape. Bien, queridos hermanos, pues espero que haya sido muy ilustrativo esta predicación, este estudio, perdón, que acabamos de ver a través de Bible Project al respecto del amor. Espero que sí, que haya sido bastante ilustrativo para todos y cada uno de nosotros. Así es que, ¿cuál es el significado bíblico del amor? Lo han visto y la palabra griega más de lo más utilizado es precisamente la palabra ágape, ¿sí? Así es que entonces, amados hermanos, déjame decirte que la Navidad, querido hermano y hermana, la Navidad lo que va a hacer es mostrar el amor de Dios y nos enseña en qué consiste la Navidad, ¿sí? Cuando vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, nosotros podemos ver perfectamente y claramente cómo la Navidad nos muestra ese grande amor de Dios y nos enseña que el amor de Dios consiste en que nosotros, no necesariamente en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que consiste en que Él nos amó primero a nosotros y Él envió a su Hijo, ¿sí?, para el perdón de nuestros pecados. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor de Dios,
¿sí? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Querido hermano, no es que tú te lo encontraste, no es que tú buscaste a Dios, es que Dios, Él ya te amaba desde un inicio. Querido amigo o amiga que nos escuchas, Dios te amaba desde el momento en que Él te creó, y eso Él te creó aún antes de la fundación del mundo. Él ya te había pensado, Él ya te había planeado. Su amor es eterno, no tiene principio, no tiene final. Entonces Él nos amó y Él envía. ¿A quién envía? A su Hijo Jesucristo. Y lo envía como pago por nuestros pecados, porque teníamos una deuda que saldar, una deuda que pagar por todos los delitos, las transgresiones, todas las deudas de pecado que tenemos. Dios es santo y Él no puede mirar pecado. Y al tú y yo tener toda esta lista grande de pecados, entonces no había manera de que tú y yo pudiéramos saldar esa cuenta. El amor de Dios consiste entonces en que Él envió a su Hijo para hacer el pago, no a hacer el pago, sino para que Jesús fuera el pago para liquidar la deuda que tú y yo teníamos por nuestros delitos y pecados. Entonces, querido hermano y hermana, algo que es mucho, pero mucho, muy importante y que yo no quiero que tú pierdas de vista, si es que durante este tiempo de Navidad, nosotros estamos regularmente o usualmente mirando el pesebre. Nos enfocamos en el pesebre, nos enfocamos en el bebito, en el niño Jesús, ¿sí? Pero yo te animo a que no perdamos de vista que la razón específica, la razón por la cual Jesús viene es la cruz por tus pecados y los míos. Ese es el propósito por el cual Jesucristo nace. No solo para que le cambiaran pañales y le dieran oro, incienso y mirra, sino que nuestro Señor Jesús, el propósito de que Dios envió a Jesucristo a esta tierra es para que tú y yo podamos ser perdonados a través de su sangre, de su sacrificio en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Así es que, amado hermano, no pierdas el tiempo en estos días, o amigo, no pierdas el tiempo en este momento enfocándote exclusivamente en el pesebre, ya que ese no es el propósito. Ese fue el punto de llegada apenas de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en estas fechas, por lo menos aquí en México, lo que ocurre es que se pone el arbolito de Navidad y en muchas casas ponen un nacimiento, pero ponen el nacimiento sin el muñequito ahí que representa al bebé, al niño Jesús, ¿verdad? No lo ponen hasta la Nochebuena, y entonces a las 12 de la noche, la tradición en la iglesia popular, lo que hacen es hacer todo un ritual y poner al bebé simbolizando que él nació ya entrada la madrugada del 25 de diciembre. Todo ese enfoque de Nochebuena y Navidad de 23 y 24, perdón, 24 y 25, todo ese ritual, todo ese enfoque que hacen en algunas casas, en las casas evangélicas no lo practicamos, en las casas cristianas no lo practicamos, pero en las otras casas ellos lo hacen, y todo el enfoque está en el pesebre, está enfocado en el pesebre. Pero yo quiero decirte que Dios te ama tanto que Él envió a Jesús porque te ama a nacer en un pesebre, pero el propósito es entregar su vida por ti y por mí y morir por nuestros pecados. Así es que esta Navidad recordemos el amor que Dios nos mostró a través de Jesús, y en Jesús, quien nació para morir como sacrificio en la cruz. Su nacimiento, muerte, resurrección nos muestran que todo lo que Dios hace, hermano y hermana, es a nuestro favor. Por eso lo hace, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte una cosa más. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8.
La palabra de Dios dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, hermanas, cuando le preguntaron a Jesús, vamos a ver el siguiente punto, porque aquí esto es importante, y le preguntaron a Jesús, ¿qué es lo más importante al respecto del amor? ¿Qué es lo más importante? Ya vimos que nuestra mirada no debe de estar puesta en el pesebre, sino en Jesucristo y su sacrificio por el cual nosotros somos perdonados. Pero ¿qué es lo más importante? Y entonces, ahí en la palabra de Dios, sí, hablando en el Shema, recordando Jesucristo esta palabra, esta frase, ¿verdad? Jesús le contesta cuando le dicen, oye, ¿qué es lo más importante en cuanto a amar? Sí, el principal mandamiento. Ellos estaban tentando a Jesucristo. Sí, y cuando Jesús le contesta, él responde lo que ellos esperaban escuchar. Obviamente que es, y yo te lo decía hace un rato, es amarás a Dios. Y aquí en la palabra de Dios, si tú lo miras, dice que Jesús les contesta y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu, subraya por favor, corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero inmediatamente de esto, en Mateo capítulo 22, Jesús dijo lo que sigue, que es de igual o mayor, de igual importancia, cuando Jesús les dice en Mateo capítulo 22, versos 36 al 40, tú vas a encontrar este diálogo. Y el segundo le dice, el segundo mandamiento, este es el primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, alma y fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros mirábamos que el amor ágape es un amor de entrega, de reciprocidad, un amor de no solo un amor por Dios, sino que tú tienes que reflejar un amor por tus hermanos, por tus hermanas, por tu familia, por tu prójimo, la gente que está cercana a ti. Yo quiero invitarte que vayas a Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22. Entonces, inmediatamente cuando le dicen a Jesús, oye, ¿cuál es este asunto? Bueno, pues Jesús responde, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y la otra cosa que les dice, inmediatamente después, en Mateo capítulo 22, versos 36 al 40, le dice, amarás a tu prójimo. Déjenme, les doy lectura, por favor. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso es lo que les está diciendo Jesucristo. Entonces, aquí el asunto es, ¿qué es lo que importa? Como te decía yo hace un ratito, ¿cuál es la cosa más importante? Ese es un signo de interrogación grande ahí en medio. ¿Cuál es? ¿Amar al Señor es más importante o amar a tu prójimo es más importante? El asunto, querido hermano, es que amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo, si para Jesús no son dos acciones separadas. Porque esto, amar a Dios y amar a tu prójimo, es inseparable. Es como si fuera las dos caras de la misma moneda. Tú tienes una moneda y tienes, aquí en México decimos águila o sol, ¿verdad? Cara o cruz. Eso es lo que decimos con las monedas. Pero es una misma moneda. ¿Sí? No puedes separarlo. Para Jesús no son dos acciones separadas, porque esto, te lo dije hace un rato,
es inseparable, querido hermano. Entonces, cuando pensamos en la Navidad y cuando pensamos en Jesucristo y cuando pensamos en esta situación del amor de Dios, porque nos encanta hablar del amor de Dios, cuánto me ama Dios y todo, ¿verdad? Pero, querido hermano, el amor es recíproco. Tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero a la vez tus acciones y decisiones son las que buscan ese bienestar de los demás. Si buscan, deberían de estar buscando el bienestar de los demás. Es muy fácil caer en el autoengaño, querido hermano. Por eso debemos esforzarnos para no ser fariseos del siglo XXI, donde el amor a uno mismo está primero que amar a Dios y al prójimo, querido hermano. No seamos fariseos, porque qué bonito es alzar las manos al cielo y cantar gloria a Dios y dar alabanzas al Señor cuando tú estás mirando que alguien a tu alrededor está padeciendo con hambre, con necesidad de medicamentos, con necesidad de un techo, de agua, de comida, de ropa, de un suéter, de algo. Querido hermano, no todo es danzar al Señor, no todo es solo alzar las manos al Señor, no todo es orar solamente. El amor de Dios se refleja en acción cuando Jesucristo viene a nacer en un pesebre, pero ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y el objetivo de nacer de Jesús era llegar a la cruz y morir por tus pecados y los míos. Pero, amado hermano, nuestros pecados eran nuestro orgullo y nuestra soberbia. Pensábamos solo en nosotros mismos y no nos importaba nadie más. Una vez que Jesús nace y le damos un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en ese momento Jesucristo comienza a través del poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios a transformar nuestras vidas, querido hermano. Y entonces tus ojos ya no están puestos en ti mismo, sino que ahora estás pensando en otros personajes, en otras personas que te rodean y que pueden estar teniendo seguramente que necesidad. Así es que, ¿cuál es el más importante? Pues ambos van de la mano. Tú no puedes decir que amas a Dios y odiar a tu hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios y cerrar el puño o tu cartera, cerrar tu cartera para bendecir a alguien más. Bueno, puedes hacerlo. Tienes esa capacidad, muchos lo hacen, pero no debes si Jesús está habitando en tu corazón. No caigas en el fariseísmo, querido hermano y hermana, en este día, para cerrar esta prédica, esta serie de predicaciones, hablamos del amor de Dios y el amor de Dios es hermoso y perfecto y viene a nuestra vida, pero querido hermano, el amor tiene una marca. El amor tiene una marca y le vamos a llamar el día de hoy la marca del amor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11 que hemos estado leyendo de Primera de Juan, ¿verdad? Hemos estado leyendo, amados, si Dios así nos amó, y yo quiero que por favor encierres en un círculo la palabra así. Si Dios así nos amó, ¿cómo nos amó? En el versículo 10 habla de entrega, habla de morir por ti y de morir por mí, por nuestros pecados. Su amor fue tan grande que se dio a sí mismo. Y entonces aquí el versículo 11 nos lleva un paso más allá, un paso, un punto hacia la práctica, ¿verdad? Donde dice que también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios lo hizo así, tú y yo tenemos la obligación de hacerlo. Las enseñanzas y la manera de vivir de Jesús han impactado la vida de sus discípulos. Cuando vemos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo que sigue es que ellos se ponen a disposición de Jesús para amar a los demás, para amar a sus prójimos.
Y esas enseñanzas y esa manera de vivir de Jesús que impactó a sus discípulos han impactado a muchas personas hasta el día de hoy, y espero que sea tu caso y que tu vida sea impactada, y entonces que también tú y yo podamos seguir haciéndolo, esta cuestión del amor, querido hermano y hermana. Entonces, amados, estas marcas del discípulo, ¿cuáles son? Te has de estar diciendo, ¿cuáles son estas marcas del amor? Y entonces, amar, querido hermano, es la marca del discípulo. Quiero que vayas a Juan capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, versículo 35, por favor. Y dame un segundito, ya estamos. Juan capítulo 13, verso 35, dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Amar es la marca del discípulo, querido hermano. Amar es la marca del discípulo. Entonces, amados hermanos, tú y yo necesitamos amar y amarnos los unos a los otros. La otra cosa está en Juan capítulo 15, solo ahí adelantito. En Juan capítulo 15, versículo 12, vemos que amar como Jesús, esa es nuestra meta. Dice ahí, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Entonces, amar es la marca del discípulo, pero amar como Jesús, escúchalo, como Jesús, no como tú crees, no como tú piensas, amar como Jesús, esa es la meta que Dios ha puesto en tu vida para que tú y yo seamos transformados y cambiados. Si vas un poquito para atrás, en Lucas, por favor, veremos que Jesús nos sube el estándar, la medida, ¿verdad?, al respecto del amor. Ahí en Lucas capítulo 6, por favor. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Dice la palabra de Dios así. Pon atención. Dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Enemigos y aborrecen. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si amas, pon atención, versículo 32, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes, amado hermano? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Los pecadores hacen lo mismo. Entonces Jesucristo, aquí en Lucas 6, 27 al 36, viene a subirnos el estándar, la medida del amor. El amor, entonces, ahora Jesús dice, amar va a ser de esta manera. Si tú quieres amar como yo, que soy Jesús, amo, entonces aquí viene la parte. Y bueno, sigue diciendo, y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, con esto del amor y la marca
del amor, querido hermano, pues vemos que entonces el amor es la marca del discípulo, el amor es el amor o amar como Jesús es nuestra meta y amar al respecto al objetivo de amar, Jesús nos eleva la medida para que tú y yo amemos. Ahora, a nuestros enemigos, a los que nos roban, nos ultrajan, nos persiguen, nos golpean, querido hermano. Estoy seguro que hay alguien que te ha hecho daño. Estoy seguro que hay alguien que te ha lastimado emocionalmente, físicamente, verbalmente, de alguna u otra manera. Yo quiero invitarte a que en este día, querido hermano, tú puedas tener esta marca del amor, esta marca de amar como discípulo de Jesucristo y que tú tengas esta meta de alcanzar a amar como Jesús y que ya sabes que Jesús eleva esta regla para amar y que entonces tú y yo podamos amar como dice Lucas capítulo 6 que lo acabamos de mirar. Entonces con esto yo quiero decirte que Jesús es amor, es cierto. Jesús nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho, hermano. Jesús nunca te va a pedir algo que hagas que Él nunca haya hecho antes. Sus palabras, las palabras de Jesús coinciden con sus acciones. Jesús lo dijo, Jesús lo hizo. Él nos amó y se acercó a nosotros. Jesús nos amó y se acercó a los más necesitados, a los enfermos, a los mendigos, a los que sufrían las injusticias del sistema humano. Esto lo convirtió en enemigo, hermano, en enemigo de los líderes religiosos. Pero aún desde la cruz tiene palabras de amor para ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amado hermano y hermana, es importante que tú y yo en estos tiempos tan duros, tan difíciles, podamos extenderle la mano a los demás. Hermano, si está en ti el dar una taza de agua, de café, de té, de ponche a alguien, hazlo. Tienes algún medicamento ahí, compártelo con la gente, querido hermano. Tienes algo de efectivo, hazlo. Hazlo, hermano, que tus necesidades económicas no te absorban de tal grado que te olvides de aquellos que están más necesitados. Querido hermano, Jesús es tu ejemplo y mi ejemplo. Y quiero que tú y yo vayamos un paso más allá. Que tú y yo podamos decir, Jesús, gracias por amarme, pero Jesús, yo quiero ser como tú y amar como tú amas. Jesús, aquí estoy delante de ti. Día a día, querido hermano, tú y yo somos desafiados a vivir de esta manera. Que los demás puedan ver, hermano, que los demás puedan ver el amor que practicamos, que ese amor alcance la medida que Jesús nos ha modelado y que ese amor alcance aún a nuestros enemigos. Oro que así sea. En esta Navidad, querido hermano, porque lugar y tiempo, Jesús nace en todo momento en tu corazón. Ya no hay un pesebre específico. Deja que Jesús ahora nazca en tu corazón. Que ese amor pueda alcanzar esa medida. Y en esta Navidad, hermano, que recordemos el amor eterno de Dios por nosotros. Dios nos ama porque, amado hermano, nos ama de tal manera, porque esa es su naturaleza, ese es su carácter. El amor nace de Dios. Amamos porque Él es amor y porque Él nos amó primero. Él nos muestra su amor y nos da ejemplo de en qué consiste estas fechas que estamos pasando de Navidad. Nos muestra el pesebre, sí, pero la razón específica de Jesucristo es la cruz y su corona de espinas, porque Él te ama tanto que quiere darte vida y vida en abundancia. Amemos a Dios, amemos al prójimo, amemos a los enemigos.
Y termino diciéndote, primera de Juan, capítulo 4, verso 11, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Jesús nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho ya antes. Sus palabras coinciden con sus acciones. Jesús lo dijo, Jesús lo hizo, querido hermano y hermana. Así es que, amados hermanos, que Dios te bendiga. Déjame hacer una oración. Y que el amor de Dios abunde en tu corazón para que puedas compartir con otros ese amor que Él te ha dado. Perdona, ama, sé libre. Padre Dios, en este momento, extiendo una oración por mis hermanos, mis hermanas, y te pido, Dios Todopoderoso, que bendiga sus vidas, que tomes el control de nosotros, y te agradecemos por amarnos tanto y por dar tu vida por nosotros y morir por nuestros pecados. Tu amor es tan grande, Señor. Padre Dios, tu amor es tan espléndido que nos llamas tus hijos. Señor Dios, aquí estamos. Si ha habido alguien que nos ha herido, que nos ha lastimado, que nos ha humillado, Señor, en el nombre de Jesús, no solo lo perdonamos, sino te pedimos, enséñanos a amar a nuestros enemigos. Enséñanos a amar a nuestros enemigos. Enséñanos, Señor, a dar al pobre, a bendecir al necesitado, al que está viviendo injusticias. Enséñanos, Señor, que este próximo año y a partir de este momento podamos ser ejemplos de amor, que podamos experimentar y vivir y compartir el amor que tú nos das hacia los otros. Padre, en tus manos estamos. Bendigo a mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muy buen día y que tengan un excelente fin de año también. Nos vemos el miércoles 8 de la noche. No te lo pierdas. Y prepárate porque viene el próximo año algo muy bueno, muy importante, la serie de Filipenses, que ya estamos más que listos, y si quieres ser parte de ello, escríbenos, contáctanos por WhatsApp, Messenger, por las redes sociales, si tú quieres ser parte de este proyecto que va a estar de súper bendición para tu vida y para tu familia. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo a la distancia. Y esto es Tierra Prometida en el Ajusco. Dios les bendiga.